YouTube, bienvenidos a este nuevo video en el que voy a hablar acerca de mi experiencia con la batería y el rendimiento en iOS 16.4 para que si ustedes no se han decidido puedan ver si actualizan a esta versión. Así que vamos a comenzar hablando del test de batería que seguro a muchos les interesa. Y yo lo realicé en un iPhone 10 con el 30% de brillo de pantalla y 30% de volumen de contenidos. Y por cierto, como lo he repetido en otras ocasiones, este test es únicamente para fines comparativos con las anteriores versiones en las que lo he hecho. Sin embargo, no refleja necesariamente el uso real de la batería. Bueno, vamos a empezar. 3 horas de video en la aplicación de Safari, en el sitio web de YouTube, me consumieron un 24% en total por 3 horas. Es decir, en promedio 8% consumido por hora. Esto es casi lo mismo que en iOS 16.3.1, solamente que en aquella ocasión consumió 1% más, llegando a un 25% en total. Posteriormente, 1 hora de reproducción de video, ahora sí, en la aplicación oficial de YouTube, me consumió un 10% en total, lo mismo que en iOS 16.3.1. Y finalmente, 1 hora en Facebook, simplemente en la pantalla de inicio, en la primera publicación, me consumió un 7% en total, únicamente así con la pantalla en una publicación estática. Esto también es 1% menos consumido que en iOS 16.3.1, de modo que al final del test de la batería, en iOS 16.4 me quedó un 59% de batería restante, mientras que con iOS 16.3.1 fue un 57%. Y si lo comparamos con iOS 16.3, que terminó con un 54%. Así que, de acuerdo a los resultados del test, yo no afirmaría que iOS 16.4 mejora sustancialmente la duración de la batería, ya que esa variación que hubo en este test es hasta cierto punto normal, pero en vista de que si lo comparamos con los resultados de iOS 16.3, sí se ha visto una mejora pues de manera considerable, es un 5% más. Así que podemos decir que sí viene ligeramente más optimizado iOS 16.4. Pero vamos, también que a esas alturas del ciclo tengamos esta actualización, pues nos indica los problemas que ha tenido iOS 16. Lo bueno es que parece que al fin esta actualización ya es estable en cuanto a la batería. Ya en el día a día lo he usado tanto en el iPhone 10 como en un iPhone 13 Pro Max y la verdad es que mi experiencia sí va de acuerdo a lo que muestra el test. Me ha durado ligeramente más la batería, por ejemplo, en el caso del iPhone 13 Pro Max, el día jueves de la semana pasada con iOS 16.3.1 tuve un uso de 3 horas y 23 minutos en pantalla encendida y 7 horas 16 minutos en pantalla apagada. Mientras que este jueves con iOS 16.4 tuve un consumo de pantalla encendida mayor y es cierto que la pantalla apagada ligeramente menor, pero bueno, yo sí he notado que la batería me termina durando un 3% o 5% más en el día a día de lo que usualmente terminaba el día con iOS 16.3.1. Así que bueno, aunque no es una mejora drástica, claro que se agradece que esta actualización por lo menos brinde estabilidad en este aspecto. Ahora hablando acerca del test de Geekbench, en el single core se tuvo una puntuación de 918 puntos y en multicore de 2551 puntos. Es una variación ligera respecto a la versión anterior, ligeramente mayor en single core y ligeramente menor en multicore. Sin embargo, es como 1% de variación, así que prácticamente el rendimiento en Geekbench es el mismo. Hablando acerca del rendimiento en el uso cotidiano, pues iOS 16.4 va muy bien. Realmente iOS 16 nunca lo he sentido lento ni en el iPhone 10 ni tampoco en el 13 Pro Max. Lo que sí pasaba con iOS 16 eran fallos en cuanto a las animaciones, que algunas aplicaciones se quedaban colgadas o que bueno, el funcionamiento era inconsistente. De hecho, aquí tengo una captura de cómo el teclado en Safari se me quedó colgado, es decir, no aparecían las teclas para escribir. Tuve que cerrar la aplicación y volverla a iniciar, pero eso fue en iOS 16.3.1. En esta versión que salió yo no he experimentado problemas, sin embargo sí que siguen presentes algunos. Por ejemplo, las notificaciones siguen mostrándose cuadradas de vez en cuando en vez de redondas,
Pero bueno, no he tenido mayores problemas aparte de eso, aunque es una evidencia de cómo todavía faltan cosas por pulir en iOS 16. Pero bueno, esperemos que siga mejorando, aunque parece que esta actualización es bastante sólida en ese aspecto. Ahora vamos a revisar la encuesta de la comunidad, ya que publiqué cómo les ha ido con iOS 16.4. Hubo más de 140 votos, así que muchas gracias por participar. Y la verdad es que la experiencia, de acuerdo a sus votos, ha sido bastante positiva. Un 25% dice que ha tenido una experiencia excelente, más del 35% una experiencia buena y solamente un 5% tuvo una mala experiencia, mientras que el porcentaje restante, un 34%, no la ha instalado aún. Así que bueno, si ustedes no la han instalado, en vista de lo que he dicho, creo que pueden actualizar sin tener ninguna complicación, más si están en una versión previa de iOS 16. Si están en iOS 15 y tienen un dispositivo antiguo, pues les recomendaría que se queden en esa versión, más si no necesitan las actualizaciones o las novedades de iOS 16, porque definitivamente iOS 15 pues sí sigue siendo más estable. Pero si ustedes ya están en iOS 16.1, punto 2 y tal vez no han actualizado, sin duda deberían de actualizar a esta versión. Así que bueno, díganme en los comentarios si ustedes han tenido una experiencia positiva o qué fallos han presentado con punto 4. Los estaré leyendo. Dejen su like, suscríbanse y síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo. Hasta la próxima.